Henry VIII pesaba 130 kilos cuando murió. Sus piernas estaban cubiertas de úlceras, sus órganos internos flotaban en grasa, y su cuerpo ya había comenzado a pudrirse. Pero lo verdaderamente horroroso fue lo que sucedió después de que lo colocaron en su ataúd. Lo que los guardias vieron esa noche se convirtió en una pesadilla que los perseguiría de por vida. Entonces, ¿qué sucedió realmente dentro del ataúd? ¿Y por qué los historiadores lo ocultaron durante siglos? La historia que estás a punto de descubrir no es un cuento de hadas sobre reyes y castillos. Es la verdad repugnante sobre cómo uno de los monarcas más poderosos de la historia se convirtió, después de su muerte, en una masa putrefacta de carne y hueso, que literalmente explotó dentro de su propio ataúd. Esta no es simplemente la historia de un rey gordo que murió. Es la historia de cómo el exceso, la enfermedad y la arrogancia transformaron a un príncipe dorado en un monstruo hinchado, cuyo cadáver se descompuso de maneras tan espantosas que incluso los cortesanos más leales apartaron la mirada con horror. Pero para entender cómo llegó a ese fin grotesco, debemos retroceder al principio. Debemos conocer al joven príncipe, que una vez fue la encarnación perfecta de la masculinidad renacentista, antes de que el poder, la lujuria y la enfermedad lo transformaran en algo irreconocible. Henry VIII nació el 28 de junio de 1991 en el Palacio de Greenwich, el segundo hijo del rey Enrique VII y de Isabel de York. Su nacimiento fue celebrado con moderación, como correspondía a un hijo menor. Nadie esperaba que se convirtiera en rey. Su hermano mayor Arthur, el príncipe de Gales, había sido preparado desde la cuna para gobernar Inglaterra. Arthur recibía tutorías intensivas en latín, francés, historia y filosofía. Se le enseñaba el arte de la guerra, la diplomacia y el protocolo real. Era el futuro de la dinastía Tudor. El joven Henry, por su parte, fue inicialmente dirigido hacia una carrera eclesiástica. Como segundo hijo, su destino más probable era convertirse en arzobispo o cardenal, quizás incluso papa algún día. Estudió teología, aprendió a debatir textos religiosos y desarrolló una pasión genuina por la doctrina católica que más tarde, irónicamente, destruiría en su propio país. Pero el destino tenía otros planes que se revelarían de la manera más cruel posible. En el otoño de Fuente y Unión, Arthur se casó con Catalina de Aragón, la hija de 16 años de los poderosos reyes católicos de España, Fernando e Isabel. El matrimonio fue una alianza estratégica crucial que unía a Inglaterra con la potencia dominante de Europa. La boda fue magnífica. Las calles de Londres se llenaron de celebraciones, torneos y banquetes. Arthur, delgado y pálido, parecía débil al lado de su novia española. Pero todos esperaban que con el tiempo se fortalecería. La pareja fue enviada al castillo de Ludlow, en Gales, para comenzar su vida matrimonial. Pero apenas 5 meses después, en abril de Fuente y Coatos, llegó la noticia que cambiaría el curso de la historia inglesa. Arthur había muerto. La causa oficial de la muerte fue la sudoración inglesa, una enfermedad misteriosa que asolaba Inglaterra en esa época, matando a sus víctimas en cuestión de horas. Otros historiadores sugieren tuberculosis o incluso peste. La verdad nunca se sabrá con certeza. Lo que sí se sabe es que el heredero al trono de Inglaterra, apenas un muchacho de 15 años, había sido arrebatado del mundo, dejando a su joven viuda Catalina en un limbo político, y a la dinastía Tudor sin heredero directo. Enrique VII quedó devastado. Había luchado toda su vida para asegurar el trono después de décadas de guerra civil. Ahora, su línea sucesoria pendía de un hilo. Solo tenía un hijo varón superviviente, Henry, que entonces tenía 10 años. De la noche a la mañana, todo cambió para el joven príncipe. Ya no sería un clérigo,
Ya no viviría en la sombra de su hermano, ahora era el heredero al trono de Inglaterra, y con esa designación llegó un peso aplastante de expectativas, responsabilidades y más peligrosamente, el miedo constante a la muerte que había arrebatado a su hermano, tan repentinamente. La pérdida de Arthur marcó profundamente a Henry. Desarrolló una ansiedad obsesiva sobre su propia mortalidad. Consultaba constantemente con médicos. Se obsesionaba con cualquier síntoma de enfermedad, y más significativamente, se volvió fanático sobre la idea de producir herederos varones para asegurar la continuidad de la dinastía Tudor. Esta obsesión, nacida del trauma de perder a su hermano, se convertiría en la fuerza motriz detrás de cada decisión desastrosa que tomaría como rey. Su padre, ahora paranoico sobre proteger a su único heredero restante, mantuvo a Henry prácticamente prisionero durante los siguientes 7 años. El joven príncipe rara vez se le permitía salir del palacio. Se le prohibía participar en deportes peligrosos. Vivía bajo vigilancia constante, rodeado de tutores, médicos y guardias. Esta jaula dorada solo intensificó su sensación de vulnerabilidad y su hambre de libertad. Cuando Enrique VII murió finalmente el 21 de abril de Quinteuen, y el día que fue coronado rey, juró que nunca más viviría bajo el control de nadie. El joven rey que ascendió al trono en junio era una visión de perfección renacentista, alto midiendo 1,8, una época cuando la altura promedio de un hombre era de 1,6. Henry dominaba físicamente cualquier habitación en la que entraba, tenía hombros anchos, construidos por años de entrenamiento en arquería y esgrima. Su cabello era de un rojo dorado brillante, heredado de su abuelo paterno Eduardo IV. Sus ojos eran pequeños pero penetrantes, de un azul grisáceo, que podía parecer cálido o helado según su humor. Su rostro era anguloso, con una nariz aguileña y una mandíbula fuerte. Los embajadores venecianos, maestros en el arte de la observación diplomática, escribieron informes extensos sobre el nuevo rey. Uno de ellos, Francesco Cheregato, describió a Henry como el hombre más hermoso de la creación, superando en belleza y gracia a todos los demás príncipes de la cristiandad. Pero la apariencia de Henry era solo una parte de su atractivo. Era genuinamente brillante. Hablaba con fluidez latín, francés, español, italiano. Podía debatir teología con eruditos, discutir filosofía con humanistas y componer música que rivalizaba con la de los mejores compositores de la corte. Su pieza más famosa, Bastille with Good Company, todavía se interpreta hoy en día. Era un atleta excepcional, sobresalía en la justa, el deporte más peligroso de la época, donde caballeros vestidos con armadura completa se lanzaban uno contra otro a caballo con lanzas afiladas. Henry participaba personalmente en torneos, algo raro entre los reyes, que generalmente observaban desde palcos seguros. Podía disparar un arco largo inglés, el arma más letal de la época, con precisión mortal. Cazaba durante horas sin cansarse, persiguiendo ciervos, jabalíes y osos por los bosques reales. También era un bailarín consumado. Los bailes en la corte Tudor no eran los asuntos formales y rígidos de épocas posteriores, eran exhibiciones atléticas y sensuales de gallards, volta y pavana que requerían resistencia, coordinación y gracia. Henry bailaba durante horas, cambiando de pareja, dirigiendo la música, dominando la sala con su energía aparentemente inagotable. En resumen, era exactamente lo que Inglaterra necesitaba después de los años oscuros y sospechosos del reinado de su padre. Era joven, vibrante, generoso y optimista. Cuando cabalgaba por las calles de Londres, la gente salía en masa para aclamarlo. Las mujeres le arrojaban flores, los hombres vitoreaban su nombre, los niños corrían junto a su caballo. Era amado, y él amaba ser amado. Su primer acto oficial como rey fue casarse,
y su elección de novia fue tanto política como personal. Se casó con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano Art. Esta decisión requirió una dispensa papal especial, ya que la ley canónica prohibía a un hombre casarse con la viuda de su hermano, pero Catalina y su padre, el rey Fernando de España, argumentaron que el matrimonio con Artur nunca se había consumado debido a la juventud y debilidad del príncipe, y por lo tanto, no había sido un verdadero matrimonio a los ojos de Dios. El Papa Julio II, ansioso por mantener la alianza anglo-española, concedió la dispensa. La boda tuvo lugar el 11 de junio de 109, solo 2 meses después de la ascensión de Henry al trono. Catalina tenía entonces 23 años, 5 años mayor que Henry. Era una mujer pequeña y delicada, con cabello castaño rojizo, ojos azules, y un rostro que los contemporáneos describían como agradable más que hermoso, pero lo que le faltaba en belleza física lo compensaba con intelecto, dignidad y una profunda fe religiosa. Era una mujer educada, hablaba varios idiomas, y había sido criada por su madre, la formidable reina Isabel la Católica, para ser una consorte digna de un rey. Era devota, caritativa y genuinamente virtuosa en una corte que a menudo carecía de esas cualidades. Henry, al menos al principio, parecía genuinamente enamorado de ella. La llamaba su verdadera y amada esposa en cartas públicas. Participaban juntos en torneos, con Catalina presidiendo como su dama, otorgando premios a los ganadores. Parecían a todos los efectos externos una pareja real ideal. Los primeros años del reinado de Henry fueron un torbellino de celebraciones, torneos, banquetes y optimismo. El joven rey derramaba dinero de las arcas reales que su parsimonioso padre había acumulado cuidadosamente. Organizaba festivales elaborados donde se servían banquetes que duraban días. Invitaba a músicos, poetas y artistas de toda Europa a su corte. Comisionaba tapices magníficos, joyas ornamentadas y vestimentas tan elaboradas que requerían equipos de sastres trabajando durante meses. También perseguía la gloria militar con el entusiasmo de un joven que nunca había visto la verdadera guerra. En Timontes XIII, apenas 4 años después de convertirse en rey, dirigió personalmente una expedición militar a Francia. La campaña fue modestamente exitosa, capturó la ciudad de Tournai y ganó una pequeña escaramuza que los propagandistas ingleses inflaron dramáticamente, llamándola la Batalla de las Espuelas, porque los soldados franceses supuestamente huyeron tan rápido que solo se veían sus espuelas. Henry regresó a Inglaterra convencido de que era un gran comandante militar, aunque la realidad era que su éxito se debía más a sus experimentados generales que a su propio genio táctico. Pero la campaña francesa sirvió a un propósito importante: elevó su estatus entre la nobleza inglesa, quienes valoraban el coraje marcial por encima de casi todo lo demás. En Timonten XX, Henry participó en uno de los eventos diplomáticos más espectaculares del Renacimiento, el Campo del Paño de Oro. Este fue un encuentro entre Henry y el rey Francisco I de Francia, celebrado en un valle entre las ciudades de Guines y Ardres, cerca de Calais. El objetivo era solidificar una alianza entre Inglaterra y Francia, pero en realidad se convirtió en una competencia de egos entre dos de los monarcas más vanidosos de Europa. Durante 3 semanas, los dos reyes y sus cortes acamparon en tiendas elaboradas, hechas de tela de oro, de ahí el nombre del evento. Se organizaron torneos, banquetes, representaciones teatrales y competencias atléticas. Henry y Francisco, ambos hombres jóvenes, atléticos y desesperadamente competitivos, se enfrentaron personalmente en la justa, la lucha libre e incluso el tiro con arco.
La leyenda cuenta que durante un banquete, Francisco desafió repentinamente a Henry a una pelea de lucha libre. Henry, nunca uno para rechazar un desafío, aceptó. Los dos reyes, ante el horror de sus cortesanos, comenzaron a luchar allí mismo en medio del salón del banquete. Francisco, más joven y más ágil, logró derribar a Henry al suelo. Henry, humillado, exigió inmediatamente una revancha, pero sus consejeros intervinieron, temerosos de que la alianza recién formada colapsara si los dos monarcas continuaban peleándose como niños. El incidente fue discretamente borrado de los registros oficiales, pero rumores al respecto circularon por Europa durante años, y la supuesta amistad entre Henry y Francisco nunca fue tan cálida después de eso. Pero debajo de toda esta magnificencia y bravuconería, un problema oscuro comenzaba a formarse, un problema que eventualmente consumiría al rey, destruiría vidas incontables y cambiaría el curso de la historia inglesa para siempre. Catalina de Aragón estaba embarazada por primera vez en 110, menos de un año después de su matrimonio con Henry. El rey estaba eufórico. Finalmente tendría el heredero varón que aseguraría la dinastía Tudor. Ordenó celebraciones por todo el reino. Se encendieron hogueras, se sirvió cerveza gratis en las tabernas de Londres, se cantaron Te Deums en cada iglesia. Pero el niño, una niña, nació muerta. El pequeño cuerpo fue enterrado en silencio sin ceremonia. Henry, decepcionado pero todavía optimista, consoló a Catalina. «Somos jóvenes», le dijo, «habrá más». En enero de 11, Catalina volvió a quedar embarazada. Esta vez, todo parecía ir bien. Su vientre creció grande y redondo. Los médicos de la corte predijeron con confianza que sería un varón. Henry estaba tan seguro que ya había comisionado un torneo elaborado para celebrar el nacimiento de su hijo. Incluso había elegido un nombre, también se llamaría Henry. Por supuesto, el 1 de enero de 11, después de un parto difícil que duró casi 30 horas, Catalina dio a luz a un niño. Henry, exultante, envió mensajeros a toda Europa, anunciando el nacimiento del príncipe Henry. Los cañones dispararon salvas desde la Torre de Londres. Las campanas de todas las iglesias de Inglaterra repicaron durante días. El torneo celebratorio duró una semana, con el propio Henry participando disfrazado como Sir Loyal Heart. Pero apenas 52 días después, el príncipe Henry murió repentinamente. No hubo signos de enfermedad. El niño simplemente dejó de respirar en su cuna. Los médicos de la época hablaron vagamente de convulsiones y debilidad infantil. Pero la verdad era que no tenían idea de qué había matado al niño. Síndrome de muerte súbita infantil, neumonía, problemas cardíacos congénitos. Cualquiera de estas causas podría haber sido responsable. Para Henry, la muerte de su hijo fue devastadora. Por primera vez desde que se convirtió en rey, experimentó el verdadero miedo, el miedo que había sentido de niño, cuando su hermano Arthur murió. Regresó con una venganza. Comenzó a preguntarse si la muerte de su hijo era un castigo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho para merecer esto? Catalina quedó destrozada. Se encerró en sus aposentos durante semanas, llorando. Cuando finalmente emergió, parecía haber envejecido años. Su rostro, una vez radiante, estaba pálido y demacrado. Sus ojos estaban perpetuamente enrojecidos por las lágrimas, pero como reina su deber era claro. Tenía que intentarlo de nuevo. Tenía que darle a Henry un heredero. Durante los siguientes 6 años, Catalina experimentó una sucesión de embarazos desgarradores. En 1113,
dio a luz a un niño que vivió solo unas pocas horas. En 1900 tuvo otro aborto espontáneo. En noviembre de Conapte tuvo otro niño nacido muerto. Cada pérdida era un golpe, no solo para Catalina sino también para Henry. Con cada niño muerto, se volvía más desesperado, más ansioso, más propenso a buscar significado en augurios y profecías. Comenzó a consultar con astrólogos, alquimistas e incluso supuestamente con brujas, buscando alguna explicación de por qué Dios le negaba un heredero. Los médicos de la corte, igualmente confundidos, ofrecían explicaciones cada vez más extravagantes. Uno sugirió que Catalina tenía el útero frío y recomendó que bebiera vino caliente con especias antes del coito. Otro culpó la influencia maligna de los planetas y prescribió usar gemas específicas alrededor de su cintura durante el embarazo. Un tercero sugirió que había humores malignos en su sangre y recomendó sangrías regulares, un tratamiento que solo debilitó aún más su cuerpo ya frágil. Finalmente, el 18 de febrero de Conapte 116, Catalina dio a luz a un bebé sano. El niño sobrevivió, pero era una niña. La llamaron María, en honor a la Virgen María y a la propia hermana del rey, María Tudor. Henry intentó ocultar su decepción. Asistió al bautizo de su hija, sonrió para los embajadores extranjeros y emitió declaraciones públicas sobre su alegría. Pero en privado, estaba furioso. Una hija no podía heredar el trono de Inglaterra, no según la comprensión de la época. Inglaterra nunca había tenido una reina reinante. El único precedente histórico, Matilda en el siglo XII, había resultado en una devastadora guerra civil. Henry necesitaba un hijo, no una hija. Catalina, entonces de 31, lo intentó de nuevo. En 117, quedó embarazada una vez más, pero tuvo otro aborto espontáneo. Fue su último embarazo. Pero en 118, quedó claro que ya no podía concebir. A los 33 años, su cuerpo, debilitado por años de embarazos traumáticos, había dejado de ovular. Henry tenía entonces 27 años, todavía joven, todavía viril, todavía sin un heredero varón, y su mirada comenzó a desviarse. Durante estos años tumultuosos, Henry tuvo varios asuntos. El más notable fue con María Bolena, una de las damas de compañía de Catalina. María era todo lo que Catalina no era. Joven, vivaz, sexualmente aventurera. El asunto duró varios años, y supuestamente, María dio a luz a 2 hijos del rey, aunque Henry nunca los reconoció oficialmente. Pero María era simplemente una distracción, una válvula de escape para la frustración sexual y emocional de Henry. No representaba una amenaza para Catalina, porque carecía de ambición política. Cuando el rey se cansó de ella, simplemente la descartó, casándola con un noble menor y eliminándola de la corte. La verdadera amenaza para Catalina vendría de la hermana de María, Ana Bolena. Ana Bolena llegó a la corte inglesa en 111 después de pasar varios años en Francia, al servicio de la reina francesa. Tenía aproximadamente 21 años, aunque su fecha de nacimiento exacta es desconocida, y era completamente diferente a cualquier mujer que Henry hubiera conocido antes. No era convencionalmente hermosa según los estándares de la época. Su piel era más olivácea que la blancura pálida que se valoraba. Su cabello era negro azabache, en lugar del oro, o castaño preferido. Era delgada, casi angulosa, donde las mujeres de la época se suponía que debían ser voluptuosas. Tenía una marca de nacimiento oscura en el cuello que sus enemigos más tarde llamarían la marca del diablo, y un 6º dedo vestigial en su mano izquierda, que mantenía cuidadosamente oculto bajo las mangas largas. Pero lo que le faltaba en belleza convencional, lo compensaba con algo mucho más poderoso.
Personalidad magnética. Ana había pasado años en la corte más sofisticada de Europa, donde había aprendido el arte de la conversación ingeniosa, el coqueteo sutil y la manipulación elegante. Podía debatir política con hombres, intercambiar chistes subidos de tono con damas de la corte, bailar con una gracia que hacía que todos se detuvieran a mirar, y tocar el laúd con una habilidad que rivalizaba con los músicos profesionales. Más importante aún, tenía ambición que quemaba más brillante que cualquier fuego físico. Había visto a su hermana María convertirse en la amante del rey, y luego ser descartada como un juguete roto. Ana juró que ella nunca sufriría la misma humillación. Si el rey la quería, tendría que casarse con ella. Nada menos sería aceptable. La primera vez que Henry la notó realmente fue durante un baile de máscaras en 1927. Ana bailaba con un abandono salvaje y seductor, su cuerpo moviéndose con una fluidez que sugería posibilidades pecaminosas. Henry, disfrazado como siempre disfrutaba hacer durante estos eventos, se acercó a ella para bailar. Ana lo rechazó. Nadie rechazaba al rey, pero Ana simplemente sonrió. Le hizo una reverencia irónica, y se alejó dejando a Henry atónito y por primera vez en años, genuinamente intrigado. Esa noche marcó el comienzo de una persecución que duraría 6 años, destruiría la Iglesia Católica en Inglaterra, costaría miles de vidas, y en última instancia terminaría con la cabeza de Ana rodando por el patíbulo. Henry comenzó a cortejar a Ana con una intensidad que bordeaba la obsesión. Le escribía cartas de amor apasionadas, algunas de las cuales aún sobreviven en la colección real. Le enviaba regalos elaborados, joyas, vestidos de seda, libros raros. Le daba propiedades que técnicamente todavía pertenecían a su esposa Catalina. Componía canciones para ella, y las tocaba en su laúd durante banquetes de la corte, avergonzando públicamente a la reina. Pero Ana se mantuvo firme. Permitía que Henry la besara, dejaba que sostuviera su mano, incluso permitía algunas caricias íntimas, pero siempre se detenía antes del acto completo. Le recordaba constantemente: no seré tu puta como lo fue mi hermana. Si me quieres debes casarte conmigo. Para la mayoría de las mujeres de la época, esto habría sido una estrategia suicida, pero Ana había calculado correctamente que el hambre de Henry por un heredero varón era aún más fuerte que su lujuria. Si argumentaba que solo un hijo legítimo podía heredar el trono, y que por lo tanto, él necesitaba casarse con ella, podría convertir su deseo en una necesidad política, y así Henry comenzó a convencerse a sí mismo de que su matrimonio con Catalina había sido ilegal desde el principio. El versículo bíblico Levítico decía así: si un hombre toma a la esposa de su hermano, es impureza, ha descubierto la desnudez de su hermano, sin hijos quedarán. Henry se aferró a este versículo como prueba de que Dios había maldecido su matrimonio con Catalina por violar la ley divina. Convenientemente ignoró el hecho de que él mismo había argumentado exactamente lo contrario 18 años antes, cuando necesitaba la dispensa papal para casarse con Catalina en primer lugar. En ese momento, había citado Deuteronomio 25:5, que ordenaba a un hombre casarse con la viuda de su hermano para darle hijos. Ahora, ese versículo ya no le importaba, solo importaba Levítico. En 127, Henry instruyó a su consejero principal, el cardenal Thomas Wolsey, que buscara una anulación del Papa. Wolsey, un político astuto que había ascendido desde humildes orígenes hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Inglaterra, comprendió inmediatamente el peligro de esta solicitud. El Papa Clemente VII estaba virtualmente prisionero del emperador Carlos V, que casualmente era el sobrino de Catalina de Aragón. Carlos nunca permitiría que el Papa humillara a su tía anulando su matrimonio. Pero Wolsey no se atrevió a decirle esto al rey directamente. En cambio, presentó elaborados argumentos legales y teológicos, convocó tribunales eclesiásticos,
y mantuvo a Henry esperando durante 2 años, con la esperanza de que el rey finalmente perdiera interés en Ana Bolena. No lo hizo. Si algo, su obsesión solo creció más fue, para 129, cuando quedó claro que el Papa nunca concedería la anulación. Henry despidió a Wolsey, el cardenal, que había servido al rey fielmente durante casi 20 años. Fue arrestado por cargos de traición. Solo murió de enfermedad natural en el camino a su juicio, evadiendo así la ejecución. Con Wolsey fuera del camino, Henry recurrió a consejeros más radicales, hombres como Thomas Cromwell, un abogado inteligente y despiadado que vio una oportunidad de remodelar completamente Inglaterra. Cromwell sugirió una solución simple pero revolucionaria. ¿Por qué necesitaba Henry la aprobación del Papa en absoluto? ¿Por qué no simplemente declararse cabeza de la Iglesia en Inglaterra, otorgarse su propia anulación y casarse con quien quisiera? Esta idea, traicionera y herética para los estándares de la época, atrajo inmediatamente a Henry. Durante toda su vida, había estado obsesionado con el control absoluto. Ahora, finalmente podría tenerlo, no solo sobre su reino sino también sobre la salvación eterna de cada uno de sus súbditos. Y así comenzó la Reforma inglesa, no por principios teológicos nobles o indignación moral por la corrupción de la Iglesia, sino porque un rey de mediana edad quería deshacerse de su esposa envejecida y casarse con una mujer más joven que le prometía el hijo que desesperadamente anhelaba. Entre viento y prestión 19 y 233, Henry emprendió una campaña sistemática para destruir la autoridad papal en Inglaterra. Fue una operación calculada, ejecutada con una precisión quirúrgica que reveló cuán profundamente el rey estaba dispuesto a ir para conseguir lo que quería. El Parlamento aprobó una serie de leyes que gradualmente transferían poder de la Iglesia a la corona. El Acta de Apelaciones de 133 declaró que Inglaterra era un imperio completo en sí mismo, no sujeto a ninguna autoridad extranjera, incluido el Papa. El Acta de Supremacía de 134 declaró oficialmente a Henry el único jefe supremo en la tierra de la Iglesia de Inglaterra. A todos los clérigos, nobles y funcionarios gubernamentales se les exigió prestar un juramento reconociendo la supremacía del rey sobre la Iglesia. Los que se negaron fueron arrestados, encarcelados y, en muchos casos, ejecutados. Tomás Moro, el antiguo Lord Canciller de Henry y uno de los intelectuales más respetados de Europa, se negó a prestar el juramento. Moro había sido amigo personal de Henry durante años. Habían discutido teología juntos, habían reído juntos, habían rezado juntos. Pero cuando llegó el momento de elegir entre su rey y su conciencia, Moro eligió su conciencia. Fue arrestado y encarcelado en la Torre de Londres en abril. Durante más de un año, permaneció en una celda fría y húmeda, subsistiendo con pan rancio y agua. Su familia suplicó que prestara el juramento y salvara su vida. Moro se negó. «No puedo ir contra mi conciencia», escribió a su hija Margaret. «Moriré como el buen servidor del rey, pero primero de Dios». El 6 de julio de 135, Tomás Moro fue decapitado en Tower Hill. Sus últimas palabras al verdugo fueron: «Pluck up thy spirits, man, and be not afraid to do thine office. My neck is very short, take heed therefore thou strike not awry, for saving of thine honesty». Levanta tu ánimo, hombre, y no temas hacer tu oficio. Mi cuello es muy corto, ten cuidado de no errar por salvar tu honor. Su cabeza fue exhibida en el puente de Londres durante un mes antes de que su hija sobornara a un guardia para recuperarla. Ella la preservó en especias y la mantuvo hasta su propia muerte. La ejecución de Moro envió un mensaje claro a toda Inglaterra. Nadie, sin importar cuán querido o respetado, estaba a salvo si desafiaba la voluntad del rey. Pero Henry no se detuvo con individuos. Apuntó a instituciones entre 136 y 140,
emprendió lo que se conoció como la disolución de los monasterios, la confiscación más grande de propiedad de la Iglesia en la historia inglesa. Inglaterra en ese momento tenía más de 800 monasterios, conventos y abadías. Estas instituciones controlaban aproximadamente el 25% de todas las tierras en Inglaterra. Eran escuelas, hospitales, albergues para viajeros y centros de producción agrícola. Empleaban a miles de personas, preservaban manuscritos antiguos, obras de arte y conocimiento acumulado durante siglos. Henry los destruyó todos. Comisionó a Thomas Cromwell para inspeccionar cada institución religiosa en Inglaterra, buscando evidencia de corrupción moral. Los inspectores de Cromwell, sabiendo lo que se esperaba de ellos, presentaron informes escandalosos sobre monjes que supuestamente tenían amantes, abadesas que dirigían burdeles y tesoros de la Iglesia que se despilfarraban en lujos personal. Cuánto de esto era verdad y cuánto era fabricación nunca se sabrá. Lo que sí se sabe es que proporcionó la justificación que Henry necesitaba para confiscar toda esa riqueza. Uno por uno, los monasterios fueron cerrados, los monjes y monjas fueron expulsados, sus votos considerados nulos. Los edificios fueron despojados de todo lo valioso. Los cálices de oro fueron fundidos. Los manuscritos iluminados fueron vendidos por libras o destruidos. Las vidrieras fueron destrozadas. Las campanas de bronce fueron derretidas para hacer cañones. Las propiedades fueron regaladas a nobles leales o vendidas a comerciantes ricos. Aquellos que resistieron fueron castigados brutalmente. En 1837, Robert Aske lideró una rebelión en el norte de Inglaterra, llamada la Peregrinación de Gracia, protestando contra la disolución de los monasterios. Henry inicialmente prometió perdón y negociaciones. Cuando Aske y otros líderes rebeldes bajaron la guardia, Henry los arrestó. Aske fue colgado con cadenas hasta morir lentamente, su cuerpo dejado balanceándose en el viento como advertencia. En 1839, 3 abades que se negaron a entregar sus monasterios fueron acusados de traición. Richard Whiting, abad de Glastonbury, fue arrastrado en un jardel, una plataforma de madera desde la Torre de Londres hasta Glastonbury Tor, donde fue ahorcado hasta casi morir. Luego bajado mientras aún estaba consciente, castrado, destripado, sus órganos internos arrancados y quemados frente a él, y finalmente decapitado. Su cabeza fue exhibida en las puertas de la abadía que una vez había dirigido. Su cuerpo fue descuartizado, y las partes enviadas a 4 ciudades diferentes, para ser exhibidas públicamente. Este fue el precio de desafiar al rey de Inglaterra. Mientras toda esta destrucción se desarrollaba, Henry finalmente había conseguido lo que quería. En enero de 1833, con Ana Bolena ya embarazada de 4 meses, Henry se casó con ella en secreto. La ceremonia fue oficiada por Thomas Cranmer, el recién nombrado arzobispo de Canterbury, quien convenientemente declaró que el matrimonio de Henry con Catalina nunca había sido válido el 23 de mayo de 1833, Cranmer presidió un tribunal eclesiástico que formalmente anuló el matrimonio de Henry con Catalina. 5 días después, Cranmer declaró que el matrimonio de Henry con Ana era válido. Una semana después de eso, Ana fue coronada reina de Inglaterra en una ceremonia elaborada en la abadía de Westminster. El pueblo inglés, que amaba profundamente a Catalina de Aragón, estaba furioso. Cuando Ana atravesó las calles de Londres hacia su coronación, fue recibida con silencio hostil. Nadie vitoreó. Nadie arrojó flores. Simplemente miraban con desprecio apenas disimulado a la mujer, que había destrozado un matrimonio real y provocado una revolución religiosa. Ana, sentada en su litera dorada vestida con terciopelo púrpura y armiño, intentó mantener una sonrisa en su rostro.
pero aquellos lo suficientemente cerca para verla informaron que sus manos temblaban y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Henry, observando desde una ventana del palacio, vio la recepción fría y se enfureció. Ordenó que se arrestara a varios espectadores por murmuraciones sediciosas contra la nueva reina. 2 hombres fueron multados fuertemente simplemente por negarse a quitarse sus sombreros cuando pasó el carruaje de Ana. Pero a Henry no le importaba lo que pensara el pueblo. Tenía lo que quería, una nueva esposa joven que le daría el heredero que Catalina no pudo proporcionarle. Ana estaba embarazada. Los médicos habían predicho que sería un niño. Había apostado su reino, su reputación y su alma inmortal en esta apuesta. El 7 de septiembre de 1903, Ana dio a luz. El niño fue saludable, con buenos pulmones y una cara roja y arrugada. Henry corrió a la habitación de parto, exultante. Entonces vio que el bebé era una niña. Su rostro se volvió de piedra. Se quedó allí mirando al bebé durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra. No asistió al bautizo de su hija. No visitó a Ana durante su confinamiento posterior al parto. Simplemente desapareció en sus aposentos privados durante días. La niña fue bautizada como Isabel, en honor a la madre de Henry, Isabel de York. Nadie en ese momento sabía que esta niña, esta decepción, eventualmente se convertiría en la reina más grande que Inglaterra jamás conocería. Pero en 133, Isabel era simplemente otra hija, otra falla, otra prueba de que Dios todavía estaba maldeciendo a Henry negándole un hijo. Y Ana Bolena, que había jugado un juego peligroso y pensó que había ganado, comenzó a darse cuenta de que su victoria podría ser de corta duración. Durante los siguientes 3 años, Ana intentó desesperadamente quedar embarazada de nuevo, pero su cuerpo, estresado por años de tensión emocional, dieta restringida, mantenía una figura delgada porque sabía que a Henry le gustaba y la presión constante de producir un heredero comenzó a fallar. En el verano de 1934, quedó embarazada pero sufrió un aborto espontáneo. En 1935 quedó embarazada de nuevo. Esta vez llegó casi a término, pero el bebé nació muerto. Era un niño. Henry estaba presente cuando sacaron el diminuto cuerpo sin vida. Miró el hijo muerto que había deseado tan desesperadamente. Luego miró a Ana con algo muy parecido al odio puro. Veo, dijo con una voz helada como el hielo, que Dios no me dará hijos varones. Luego se fue dejando a Ana sollozando en su cama manchada de sangre. Ese fue el principio del fin para Ana Bolena. Henry comenzó a buscar su próxima esposa incluso antes de deshacerse del acto. Sus ojos se posaron en Jane Seymour, una de las damas de compañía de Ana. Jane era todo lo que Ana no era. Tranquila, sumisa, nada amenazante. Tenía cabello rubio claro, piel pálida y un rostro que los contemporáneos describían caridosamente como agradable. No era hermosa, no era inteligente, no era particularmente talentosa, pero le ofrecía a Henry algo que desesperadamente anhelaba, la promesa de obediencia sin cuestionamiento. Thomas Cromwell, siempre el oportunista político, vio la dirección del viento y comenzó a construir un caso contra Ana. Era una tarea difícil. Ana podía ser muchas cosas: orgullosa, temperamental, manipuladora, pero no era una adúltera. Era demasiado inteligente para eso, demasiado consciente de que su vida dependía de su castidad. Pero Cromwell era un maestro de la fabricación de evidencia. Comenzó con Mark Smeaton, un músico de la corte de orígenes humildes. Smeaton fue arrestado, llevado a la casa de Cromwell, y después de horas de dolor, confesó haber tenido una aventura con la reina. Probablemente no era verdad, pero bajo tortura, la gente confesará cualquier cosa. Con esa confesión en la mano, Cromwell arrestó a otros 4 hombres: Sir Henry Norris,
el amigo cercano del rey William Brereton, un caballero de la cámara privada del rey Sir Francis Weston, otro cortesano y más chocantemente, George Boleyn, el propio hermano de Ana. Todos fueron acusados de adulterio con la reina. George también fue acusado de incesto. Las acusaciones eran absurdas. Las fechas proporcionadas para los supuestos adulterios eran imposibles. Ana estaba documentablemente en otros lugares en esos momentos, pero en el ambiente paranoico de la corte de Shendry, los hechos importaban menos que la narrativa política. El 2 de mayo de 1136, Ana fue arrestada durante un torneo y llevada a la Torre de Londres por el bote. Cuando pasó bajo el puente de los traidores, se derrumbó, llorando. Las únicas palabras coherentes que pudo decir fueron: «Oh Señor, ayúdame, como soy inocente de lo que se me acusa». Su juicio fue una farsa. Se le negó asesoría legal. No se le permitió llamar testigos en su defensa. El jurado, compuesto enteramente por enemigos políticos de la familia Bolena, incluía a su propio tío el duque de Norfolk, quien votó para condenarla a muerte. Ana defendió su inocencia con una elocuencia apasionada. Abordó cada acusación metódicamente, señalando las imposibilidades cronológicas y la falta de evidencia real. Pero fue inútil. El veredicto ya había sido decidido antes de que comenzara el juicio. Fue declarada culpable de adulterio, incesto y traición. La sentencia: ser quemada en la hoguera o decapitada, a discreción del rey. Henry, en un último y retorcido gesto de misericordia, eligió la decapitación. Más que eso, ordenó traer un espadachín especial de Calais, conocido por su habilidad para matar limpiamente de un solo golpe. Esto se consideró un gran favor. La mayoría de los traidores eran ejecutados con un hacha, lo que a menudo requería varios golpes horribles, antes de que la cabeza finalmente se separara. El 17 de mayo de 1136, los 5 hombres acusados de adulterio con Ana fueron ejecutados. Mark Smeaton, siendo de clase baja, fue simplemente ahorcado. Los otros 4, siendo nobles, fueron decapitados. George Boleyn, el hermano de Ana, fue el último en morir. Se dirigió a la multitud desde el cadalso, declarando su inocencia, pero también extrañamente, admitiendo que había sido un pecador en otras formas. Algunos historiadores especulan que podría haber sido homosexual, lo cual habría sido un crimen capital en ese momento. 2 días después, el 19 de mayo de 1136, Ana fue llevada a una plataforma especialmente construida en los terrenos de la Torre de Londres. A diferencia de las ejecuciones públicas en Tower Hill, esta fue un asunto semi-privado, presenciado solo por funcionarios oficiales y unos pocos cortesanos electos. Ana subió al cadalso con extraordinaria compostura. Vestía una bata gris oscura con un cuello alto, que dejaba su cuello expuesto. Su cabello negro estaba recogido bajo una cofia de lino blanco. Sus labios se movían en oración silenciosa. Se dirigió a la pequeña multitud. «Buenos amigos cristianos, no he venido aquí a predicar un sermón, he venido aquí a morir, porque según la ley y por la ley soy juzgada a morir, y por lo tanto no diré nada en contra de ella. No he venido aquí para acusar a nadie ni para hablar de aquello de lo que se me acusa y condena a morir, sino ruego a Dios que salve al rey y le envíe un largo reinado sobre vosotros, porque un príncipe más gentil ni más misericordioso nunca hubo. Y para mí siempre fue un buen, gentil y soberano señor. Incluso en la muerte tuvo que protegerse. Si maldecía al rey, su hija Isabel podría ser declarada bastarda y despojada de cualquier reclamo al trono. Así que alabó al hombre que la estaba asesinando. Se arrodilló,
La venda fue atada sobre sus ojos. El espadachín, oculto entre la pequeña multitud, se acercó silenciosamente por detrás. Ana nunca lo vio venir. Su último pensamiento, según algunos informes, fue una oración: Jesús, recibe my soul. Oh Lord God, have pity on my soul. La espada cayó. La cabeza de Ana Bolena rodó por la plataforma. Tenía probablemente 35 años. Su cuerpo no tenía ataúd preparado. Los verdugos simplemente agarraron una vieja caja de flechas de la armería de la torre, metieron su cuerpo y cabeza adentro, y la enterraron en una tumba sin marcar en la capilla de San Pedro Advíncula, dentro de los terrenos de la torre. 11 días después, el 30 de mayo de 136, Henry se casó con Jane Seymour. Usó el anillo de compromiso de Ana derretido para hacer el nuevo anillo de compromiso de Jane. Finalmente, con Jane, Henry obtuvo lo que había deseado durante más de 20 años. El 12 de octubre de 137, después de un parto difícil que duró 3 días, Jane dio a luz a un hijo sano. Fue bautizado como Eduardo, en honor a Eduardo III, y se convirtió en Eduardo VII, el tan esperado heredero varón. Inglaterra estalló en celebración, se encendieron hogueras en cada ciudad. Las campanas repicaron durante días. Se sirvió cerveza gratis en las calles de Londres. El propio Henry lloró de alegría cuando sostuvo a su hijo por primera vez. Pero el triunfo fue efímero. 12 días después del nacimiento, Jane Seymour murió de fiebre puerperal, probablemente causada por una infección bacterial introducida durante el difícil parto. Henry quedó genuinamente devastado. De todas sus esposas, Jane era la única a la que pareció haber amado verdaderamente, aunque solo fuera porque le había dado lo que más deseaba. Ordenó que fuera enterrada con todos los honores reales, y cuando llegó el momento de su propia muerte, ordenó que fuera enterrado a su lado. Pero incluso en su dolor, el impulso de Henry por el control y la sucesión no se detuvo. Ahora tenía un hijo, pero un heredero no era suficiente. La historia había enseñado que los niños morían fácilmente. Necesitaba más hijos, más opciones, más seguridad. Y así, apenas 2 años después de la muerte de Jane, comenzó a buscar su cuarta esposa. Para 140, Henry ya no era el apuesto joven atleta que había deslumbrado a Europa 30 años antes. Tenía 49 años, y su cuerpo se había transformado de manera espectacular y horrible. La herida en su pierna, que se había iniciado como una lesión relativamente menor en un torneo en 336, nunca había sanado correctamente. Los médicos de la época no entendían el concepto de infección bacteriana. Cuando una herida se infectaba, lo trataban aplicando cataplasmas hechos de hierbas, a veces mezcladas con estiércol de animales, creyendo que esto extraería la enfermedad. Estas prácticas solo introducían más bacterias en la herida. Para 140, la úlcera en la pierna de Henry tenía el tamaño de una naranja. Supuraba constantemente, exudando pus y un líquido maloliente. El olor era tan repugnante que cuando Henry entraba en una habitación, la gente podía olerlo antes de verlo. Los cortesanos desarrollaron el hábito de respirar por la boca cuando estaban en presencia del rey. Los sirvientes quemaban incienso constantemente en los aposentos reales, intentando enmascarar el hedor. El dolor de la úlcera era constante y brutal. Henry comenzó a tomar grandes cantidades de opio para manejarlo. Esto lo dejaba a menudo aturdido, paranoico y propenso a arrebatos de ira violenta. Los cortesanos aprendieron a leer su estado de ánimo por su cojera. Si cojeaba más de lo habitual, significaba que el dolor era particularmente malo ese día, y era mejor evitarlo. Pero la pierna era solo parte del problema. El peso de Henry había aumentado dramáticamente. En 336,
Su cintura medía 37 pulgadas, 94 centímetros. Para 140, medía 54 pulgadas, 37 centímetros. Su peso total probablemente superó los 4. Este aumento de peso masivo no fue solo resultado de comer en exceso, aunque ciertamente Henry tenía un apetito legendario. También fue causado por su creciente inactividad. El hombre que una vez cazaba durante horas ahora apenas podía caminar de una habitación a otra sin ayuda. Finalmente, los carpinteros reales tuvieron que construir un dispositivo mecánico especial, esencialmente una grúa operada por poleas y contrapesos, para mover al rey de un piso a otro en sus palacios. Sus comidas se volvieron legendarias por su exceso. Los registros sobrevivientes de la cocina real muestran que Henry consumía regularmente faisanes, múltiples tipos de pescado, media docena de huevos, pan y pasteles en cantidades enormes, varios litros de cerveza o vino. En una sola comida, Henry consumía fácilmente 3.000–4.000 calorías. Comía 3 comidas completas al día, más refrigerios entre comidas. Su consumo diario probablemente excedía la sed. Los médicos modernos que han estudiado los registros de salud de Henry creen que sufría de varios trastornos graves, diabetes tipo 2. Sus síntomas: sed excesiva, micción frecuente, heridas que no sanan, cambios de humor, son consistentes con diabetes no controlada, gota causada por niveles altos de ácido úrico en la sangre, resultante de comer demasiada carne roja y beber demasiado alcohol. Henry sufría ataques regulares de dolor articular intenso, síndrome de Cushing, posiblemente causado por un tumor en su glándula pituitaria. Esto explicaría su aumento de peso repentino, su rostro redondeado y sus cambios de humor extremos. Síndrome de MacLeod. Algunos historiadores médicos han sugerido que Henry podría haber tenido este raro trastorno sanguíneo genético, que causa cambios de personalidad, paranoia y problemas reproductivos, explicando por qué tantos de sus hijos murieron. Daño cerebral traumático. Henry sufrió al menos 2 conmociones graves durante torneos. Una en Tientoeste 24 cuando su casco fue perforado por una lanza, y otra en Tientoeste 36 cuando fue arrojado de su caballo y quedó inconsciente durante 2 horas. El daño cerebral traumático repetido puede causar cambios de personalidad, comportamiento errático y deterioro cognitivo. Fuera cual fuera la causa médica exacta, el resultado era claro: el brillante, carismático joven rey se había transformado en un tirano obeso, paranoico y cada vez más inestable. Este fue el hombre que en Tientoeste Thomas Cromwell, todavía sirviendo como el principal consejero del rey, sugirió a Ana de Cleves, una princesa de un pequeño ducado alemán. Cromwell quería formar una alianza protestante con los príncipes alemanes contra el poder católico de España y Francia. Henry, que nunca había conocido a Ana en persona, pidió ver su retrato. El pintor de la corte Hans Holbein fue enviado a Cleves para pintar un retrato de la princesa. Holbein, sabiendo lo que se esperaba de él, produjo una pintura halagadora que hacía que Ana se viera mucho más atractiva de lo que realmente era. Basándose en este retrato, Henry aceptó el matrimonio. Comenzaron los preparativos elaborados. Se envió una flota de barcos a Cleves para recoger a la princesa. Se organizaron torneos y banquetes para su llegada. Henry, emocionado por la perspectiva de una nueva esposa joven y bonita, incluso compuso una canción para ella. Pero cuando Ana finalmente llegó a Inglaterra en diciembre de 1139, Henry quedó horrorizado. No se parecía en nada al retrato. Holbein había sido muy generoso con su pincel. La Ana real era alta, con rasgos marcados, piel marcada por viruela y sin habilidades sociales que impresionar. No podía hablar inglés, no podía cantar, no podía bailar,
No podía tocar ningún instrumento musical. En resumen, carecía de todos los logros que un cortesano Tudor valoraba. Henry, disgustado, se refirió a ella privadamente como la yegua de Flan. Le confió a Cromwell: no me gusta su aspecto. Pero era demasiado tarde para cancelar la boda sin crear un incidente diplomático internacional. El matrimonio tuvo lugar el 6 de enero de esa noche. Henry entró en la cámara nupcial de Ana e intentó consumar el matrimonio. No pudo. En su testimonio posterior durante los procedimientos de anulación, Henry declaró que encontraba a Ana tan físicamente repulsiva que no podía elevar su coraje para completar el acto. Ana, inocentemente, no entendía lo que se suponía que debía suceder. Había sido criada en una corte alemana muy protegida y nadie le había explicado los hechos de la vida matrimonial. Cuando se le preguntó más tarde si el matrimonio había sido consumado, respondió que sí, porque el rey la había besado en la mejilla y dicho: «Buenas noches». Durante 6 meses, Henry y Ana mantuvieron la ficción de estar casados, mientras el rey buscaba furiosamente una manera de salir del matrimonio. Finalmente convenció a Ana de aceptar una anulación a cambio de un generoso acuerdo financiero, 2 casas hermosas, una gran pensión anual, y el título de hermana querida del rey. Ana, que no era tonta, aceptó felizmente. Había escapado con vida, lo cual era más de lo que podía decirse de Ana Bolena. Vivió cómodamente en Inglaterra durante otros 17 años, sobreviviendo a Henry y a todas sus otras esposas. Thomas Cromwell no tuvo tanta suerte. El desastre del matrimonio de Cleves le dio a sus enemigos en la corte la oportunidad que habían estado esperando. Fue arrestado por cargos de traición el 10 de junio de... Ni siquiera se le concedió un juicio. Henry simplemente firmó una ley de proscripción, declarándolo culpable sin necesidad de presentar evidencia. El 28 de julio de... Thomas Cromwell fue decapitado en Tower Hill. El verdugo era un novato torpe, y le tomó 3 golpes de hacha para separar la cabeza de Cromwell de su cuerpo. Su cabeza fue hervida, una práctica estándar para preservar cabezas cercenadas para su exhibición, y colocada en el puente de Londres. El mismo día de la ejecución de Cromwell, Henry se casó con su 5ª esposa. Su nombre era Catalina Howard. Tenía aproximadamente 16 o 17 años. Henry tenía 49, era una diferencia de edad de más de 30 años. Catalina era prima de Ana Bolena, de la poderosa familia Howard. Era pequeña, bonita, vivaz, y completamente inapropiada para ser reina. Había crecido en el hogar caótico de su abuela, la duquesa viuda de Norfolk, donde docenas de jóvenes damas vivían con supervisión mínima. En ese ambiente, Catalina había tenido varios romances antes de casarse con el rey. Henry, cegado por la lujuria, ignoró todas las señales de advertencia. La llamó su rosa sin espinas, y actuó como un tonto enamorado. Le dio joyas que habían pertenecido a Ana Bolena y Jane Seymour. Le dio propiedades, cambió su testamento para proporcionarle una generosa incluso se embarcó en un programa de ejercicio, tratando patéticamente de recuperar parte de su antigua vitalidad. Pero Catalina, joven y tonta, no apreciaba su buena fortuna. El rey que se enamoró de ella era viejo, obeso y repugnante. Tenía casi la edad de su abuelo. Su cuerpo estaba cubierto de llagas supurantes. Su aliento olía a carne podrida, probablemente debido a dientes podridos y enfermedad de las encías. Su pierna exudaba pus constantemente. Mientras Henry la adoraba, Catalina buscaba compañía con hombres más jóvenes. Reanudó un romance con Thomas Culpeper, un apuesto caballero de la cámara privada. Se reunían en secreto por la noche, con Lady Rochford, la viuda de George Boleyn, actuando como su alcahueta. Durante casi un año,
El affair continuó sin ser descubierto, pero en noviembre de 241, el arzobispo Cranmer recibió información de un reformador religioso llamado John Lascelles, cuya hermana había sido sirvienta en el hogar donde Catalina creció. La hermana le contó a Lascelles sobre las aventuras sexuales premaritales de Catalina. Cranmer, aterrorizado de tener que decirle al rey que su joven esposa lo había engañado, escribió un informe, y lo dejó en el banco del rey en la capilla real. Henry lo encontró después del servicio religioso. Al principio, Henry se negó a creer las acusaciones, ordenó que Lascelles fuera arrestado por difamación, pero luego Cranmer presentó evidencia adicional. Cuando confrontaron a los sirvientes de Catalina, varios admitieron haber ayudado a organizar reuniones nocturnas entre la reina y Culpeper. Finalmente, confrontaron a Thomas Culpeper mismo. Bajo amenaza de tortura, confesó, admitió reunirse con la reina en privado, pero afirmó que nunca habían cometido adulterio técnico, solo intención de adulterio. No importó. La intención era suficiente para constituir traición. Henry quedó completamente destrozado. Según testigos de la corte, lloró abiertamente frente al consejo privado, algo que nunca había hecho antes. Pidió una espada para que pudiera matar a Catalina él mismo. Se encerró en sus aposentos durante días, negándose a ver a nadie. Cuando finalmente emergió, toda la tristeza se había convertido en furia fría. Catalina fue arrestada y encarcelada. Se le permitió hablar brevemente en su defensa, pero sus palabras fueron histéricas e incoherentes. Lady Rochford, su cómplice, tuvo una crisis nerviosa completa y fue declarada loca. Esto creó un problema legal, ya que la ley inglesa no permitía ejecutar a una persona demente. Henry simplemente ordenó al Parlamento que aprobara una nueva ley permitiendo la ejecución de traidores dementes. El 13 de febrero de 1542, Catalina Howard fue decapitada en la Torre de Londres. Tenía solo 18 años. Lady Rochford fue ejecutada inmediatamente después. Thomas Culpeper y otro cortesano acusado de tener relaciones con Catalina fueron ahorcados, descuartizados y descuartizados en Tyburn. Sus cabezas fueron exhibidas en el puente de Londres, uniéndose a la colección macabra de cabezas de traidores ya en exhibición allí. Después de este desastre, Henry juró que nunca más se volvería a casar. Tenía 51 años, estaba físicamente roto y emocionalmente agotado, pero sus consejeros lo convencieron de que necesitaba una esposa por razones prácticas. Necesitaba a alguien que gestionara su hogar, cuidara de sus hijos de varios matrimonios, y proporcionara compañía en sus años de declive. En julio de 1543, Henry se casó con su sexta y última esposa, Catalina Parr. Catalina era una elección extraordinaria. Tenía 31 años, había estado casada 2 veces antes, y era viuda de ambos maridos. Era educada, piadosa e inteligente. También era protestante, lo cual le granjeaba favor con la facción reformista en la corte. Más importante aún, no tenía ilusiones románticas sobre su matrimonio. Entendía que era una enfermera, una compañera y una administradora de la casa, no una verdadera esposa en el sentido romántico o sexual. Aceptó este papel con gracia y dignidad. Durante los últimos 4 años de la vida de Henry, Catalina lo cuidó fielmente. Cambiaba los vendajes de su pierna ulcerada. Leía para él cuando sus ojos se cansaban demasiado. Dirigía su hogar de manera eficiente. También sirvió como madrastra de sus 3 hijos, María, que ahora tenía 27 años, Isabel, que tenía 10, y Eduardo, que tenía 6. Catalina logró algo notable. Reunió a los 3 hijos de Henry,
bajo un mismo techo por primera vez. Los trató a todos con amabilidad y respeto, a pesar de que representaban diferentes matrimonios y diferentes reclamos al trono. Su influencia ayudó a reconciliar a Henry con María e Isabel, a quienes había declarado bastardas después de divorciarse de sus madres. Pero incluso Catalina no estaba completamente a salvo. En 1136, casi fue arrestada por herejía cuando fue descubierta discutiendo teología reformista con damas de su cama. Los enemigos de Catalina vieron una oportunidad para derribarla por herejía, pero alguien en la corte la advirtió. Catalina corrió a los aposentos de Henry, cayó de rodillas y suplicó perdón, afirmando que solo discutía teología para distraer al rey de su dolor. Henry, satisfecho con su sumisión, perdonó a su esposa. Catalina Parr había sobrevivido donde otras habían fallecido. Para finales de 546, Henry estaba muriendo y todos lo sabían. Su peso había alcanzado casi 200 kilos. Sus piernas estaban tan hinchadas que apenas podía ponerse de pie. La úlcera se había convertido en gangrena. El olor de su carne pudriéndose impregnaba todo el palacio de Whitehall. Pasaba la mayoría de sus días en cama, flotando entre el dolor agonizante y el estupor inducido por el opio. Sus médicos aplicaban cataplasmas fétidos a sus heridas, los sangraban regularmente y oraban por un milagro que sabían que nunca llegaría. El 27 de enero de 146, Henry pidió ver al arzobispo Cranmer, pero para cuando éste llegó, el rey había perdido el habla. Cranmer le preguntó si moría en la fe de Cristo. Henry apretó su mano débilmente. Fue su última comunicación consciente. Henry Otosia murió en las primeras horas del 28 de enero de 147. A los 55 años, su cuerpo masivo fue inmediatamente llevado a una cámara fría, donde los embalsamadores reales comenzaron su trabajo macabro. El embalsamamiento en el siglo XVI era un proceso brutal y primitivo. Los órganos internos fueron extraídos a través de una incisión en el abdomen. El cerebro fue sacado a través de la nariz con ganchos de hierro. La cavidad corporal fue lavada con vino y vinagre, luego rellenada con hierbas aromáticas, especias, resina y aloe. La piel fue frotada con aceites perfumados. Pero el cuerpo de Henry era demasiado grande, demasiado enfermo, demasiado podrido para un embalsamamiento efectivo. La gangrena ya había comenzado a descomponer sus tejidos internos. Los embalsamadores hicieron lo mejor que pudieron, pero sabían que era inadecuado. El cuerpo fue envuelto en vendajes de lino empapados en cera y especias, luego sellado dentro de un ataúd de plomo. Ese ataúd fue colocado dentro de otro ataúd de madera maciza de roble. El conjunto pesaba más de media tonelada. El 14 de febrero, el ataúd fue transportado en procesión desde Londres hasta el castillo de Windsor. Miles de personas se alinearon en las calles para ver pasar el cortejo fúnebre. El ataúd fue colocado en la capilla de San Jorge para descansar durante la noche antes de los funerales al día siguiente. Y fue esa noche cuando ocurrió lo impensable. Los guardias apostados en la capilla escucharon primero un sonido de crujido desde el interior del ataúd. Pensaron que era la madera asentándose bajo el peso. Luego escucharon un sonido más fuerte, como una pequeña explosión ahogada. Lo que había sucedido era predecible pero horrible. El cuerpo de Henry, inadecuadamente embalsamado y descomponiéndose rápidamente, había comenzado a generar gases. El metano, el sulfuro de hidrógeno y otros gases de descomposición se acumularon dentro del ataúd sellado. La presión aumentó y aumentó hasta que finalmente el cuerpo literalmente explotó. El ataúd de plomo se rajó. Fluidos corporales, sangre descompuesta, pus, grasa licuada, líquidos de descomposición se derramaron por las grietas y gotearon sobre el suelo de mármol de la capilla.
Por la mañana, los guardias horrorizados descubrieron que los perros callejeros habían entrado en la capilla durante la noche y habían lamido los fluidos corporales del rey. Algunos cronistas más tarde afirmaron que los perros habían comido partes reales del cadáver, aunque esto probablemente fue una exageración. Pero el simbolismo era demasiado perfecto para ignorarlo. William Tyndale, el traductor de la Biblia a quien Henry había ejecutado años antes, había predicho: si alguna vez llego a morir en manos del rey, mi sangre será lamida por perros. Tyndale estaba citando la profecía bíblica sobre el rey Acab, un gobernante malvado del Antiguo Testamento. Ahora, la sangre del propio Henry estaba siendo lamida por perros, exactamente como la profecía había predicho para los reyes malvados. Los sirvientes limpiaron rápidamente el desastre, repararon el ataúd lo mejor que pudieron y nunca hablaron públicamente de lo que había sucedido, pero los rumores se extendieron. Durante siglos después, la historia del ataúd explosivo de Henry circuló en susurros, considerada demasiado grotesca, demasiado sacrílega para incluirla en las historias oficiales. El 16 de febrero de 147, Henry VIII fue finalmente enterrado junto a Jane Seymour en la capilla de San Jorge en Windsor. Los funerales fueron magníficos, con procesiones elaboradas, cantos corales y suficientes velas para iluminar toda la capilla como si fuera de día. Pero todos los que asistieron sabían la verdad. El gran rey, el defensor de la fe, el gobernante supremo de Inglaterra, había muerto no como un héroe, sino como un monstruo hinchado, cuyo cuerpo se había descompuesto tan completamente que literalmente había explotado en su propia tumba. El legado de Henry VIII es complejo y contradictorio. Transformó Inglaterra de una nación católica en una protestante, estableció el precedente del poder real absoluto sobre la Iglesia, expandió la Marina Real y dejó a su hija Isabel como su heredera más exitosa, pero el costo fue astronómico. Ejecutó a 2 de sus esposas, decenas de miles de personas murieron durante sus reformas religiosas, destruyó siglos de patrimonio cultural católico y dejó a Inglaterra dividida religiosamente durante generaciones, y su propio cuerpo se convirtió en la metáfora perfecta de su reinado, hermoso y admirado en el exterior durante su juventud, pero pudriéndose desde adentro, corrompido por excesos, enfermedades y poder sin control, hasta que finalmente colapsó en una explosión grotesca de descomposición. La historia del ataúd explosivo de Henry nos recuerda que no importa cuán poderoso seas en vida, la muerte reduce a todos a la misma carne en descomposición. El rey que se creía casi divino, que se había declarado jefe de la Iglesia y había desafiado al Papa, terminó como una masa putrefacta de gas y fluidos corporales. Es una lección de humildad que Henry nunca aprendió en vida, pero que su muerte enseñó con brutal claridad. En el fin, todos somos iguales ante la tumba, y aquellos que viven vidas de crueldad, exceso y arrogancia a menudo encuentran que incluso la muerte no puede limpiar las manchas que dejaron. Henry VIII quería ser recordado como el rey más grande de Inglaterra, en cambio, es recordado como el rey que se pudrió vivo, cuyo cadáver explotó en su ataúd, cuya búsqueda de poder y herederos destruyó vidas incontables, y tal vez esa es la forma más apropiada de recordarlo, no como el príncipe dorado de su juventud, sino como el monstruo hinchado de sus últimos años, un recordatorio para siempre de que el poder absoluto corrompe absolutamente, tanto el alma como el cuerpo.